Cayo Julio César es el muy conocido general y imperator. Este término de imperator, que podría tomarse como emperador, merece una explicación. Porque en la República existía el término, pero para casos especiales, y es el que se le otorga a Julio César en el Senado. Esto es, cuando había peligro, el Senado decretaba que algún general podía ser mencionado como imperator o también alguno de los senadores, y era el que tomaba las decisiones durante cierto tiempo, 6 meses más o menos, y podía ser reelecto una vez más. Esto es lo que pasó con Julio César. Había momentos importantes, en este caso no tanto por que hubiera tanto peligro, sino por la victoria que obtuvo, sobre todo pues en Farsalia, en la lucha con Pompeyo. Después de cruzar, igual, famoso, el río. Ahora, la Guerra Gálica es uno de los 2 libros que se conservan de Julio César. Se supone que escribió otras cosas, entre ellas cuestiones gramaticales, pero no se conservan. El texto, las traducciones al español, no abundan, pero sí tenemos algunas. Entre las más editadas, la que viene en esta edición, que es de José Goya Muniain y Manuel Balbuena. Esta con las notas de Napoleón. Las notas son ocasionalmente interesantes, otras son cuestiones tácticas que quizá no a todo el mundo le interesen. Esa es pues una de las ediciones que más se han editado. Tenemos aquí una de Gredos de Puesto de Periódicos. Esta es de Valentín García Yebra e Hipólito Escolar Sobrino. Repite en gran medida la edición de Gredos anterior para textos clásicos anotados Gredos que incluye los libros 1, 2, 3 y 4. Estos pues eran textos escolares y tienen básicamente el latín y después una serie de notas que nos ayudan a la comprensión del texto latino. Entonces son para quienes están aprendiendo latín. Este tipo de ediciones, no exactamente iguales, las encontramos, por ejemplo, en estos. En este caso, en los de la UNAM, tenemos 2 versiones del texto, el latín y abajo el latín y una traducción que podremos llamar palabra por palabra, yuxtalineal, de el texto latino. El libro primero es de Dolores Fernández, se editaron por separado. El libro segundo es de Margarita P.A.C. Cruz y el libro tercero de Dolores Fernández nuevamente. Entonces aquí los tenemos. La UNAM, para la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanum Mexicana, editó la edición de Rubén Bonifaz Nuño. En las ediciones tradicionales que ya hemos presentado, obviamente, de un lado el latín y del otro lado la traducción al español. Existen
algunas más, como esta, de Losada, Introducción, Traducción y Notas de Nicolás Gelormini. Y en fin, algunas otras. Ahora, sobre la vida de Julio César, que no quisiera yo extenderme mucho en ella, pero que siempre fue considerado un hombre con estrella, con fortuna, con suerte de alguna manera, quizá salvo por el asesinato. Tenemos biografías famosas como la de Jacques Madol. Esta biografía no es muy larga, pero es una excelente biografía, fundamentada en los textos de la época y también muy bien escrita. Tenemos otra que quizá no esté tan fundamentada, pero que es muy divertida, de Alejandro Dumas padre, en este caso en 2 tomos. También vale la pena leerla si es que se quiere uno informar sobre Julio César. Ahora, esto de que tenía estrella, que tenía suerte de alguna manera, es porque siempre estuvo rodeado de la divinidad y de el poder económico. Y bueno, pues se ve en muchos lugares cómo logra vencer a sus contrincantes. Él mismo lo narra en De Velo Gálico y obviamente en la guerra civil. La guerra civil queda detenida, la obra, hasta cierto punto, y después existen otras obras, otros complementos de esta obra, sobre todo la de uno de sus generales, le voy a decir en este momento, el cargo no era precisamente ese, escritas por Aulo Hircio. Y alguna otra que ya es desconocido el autor, pero que complementan la historia que estaba escribiendo inicialmente Julio César. Es muy famoso pues el cruce del río que ya indicaba, que es cuando Roma tiembla y se entrega a manos de Julio César. El río en cuestión es el Rubicón, que es cuando supuestamente dice frases famosas como aquella de vine, vi y vencí. No es quizá el momento para decirla, tendría que ser como posterior a la guerra civil o por lo menos a la Farsalia. Farsalia es el lugar donde vence a Pompeyo y es lo que cuenta, ya lo habíamos dicho, otro de los autores romanos en su propia obra. Existen también muchos comentarios a los comentarios de la guerra de las Galias y pues a toda la táctica que ocupa Julio César, que muchas veces es por conocimiento y otras es intuitiva, pero finalmente prácticamente siempre sale vencedor, así que sí se puede considerar que era un gran estratega. Sigue mucho a, obviamente, Alejandro Magno, tanto por querer emular las conquistas de Alejandro como algunas de las tácticas seguidas por el mismo Alejandro Magno. En las fuentes tradicionales, pues hay muchos comentarios y se puede seguir totalmente, no solamente directo, sino a través de los grandes historiadores, sobre todo Tácito y Suetonio. Ahora, regreso al punto inicial del Imperator.
era un cargo temporal. Por eso algunos historiadores no consideran a Julio César el primer emperador, sino a Augusto. Y otros sí lo toman como el primero. De la misma manera, la familia romana no era exactamente como la nuestra. Se parece mucho, obviamente las instituciones, el derecho romano es la base del derecho occidental. Así que tenemos mucho de las costumbres que tenían ellos. Incluso muchas de las fiestas que heredamos nosotros como supuestamente cristianas, pues son fiestas en realidad paganas, fiestas romanas. No me extenderé mucho en esto, pero el principal de una familia, el pater familiae, podía decidir a quién heredaba esta paternalidad, ser el líder de una familia, de una gens o familia. Y en este caso, Julio César adopta a Augusto, que era su sobrino, y él es considerado, después de la toma del poder por Julio César, el heredero natural. Fue presentado el testamento porque había la duda, pero finalmente quien ocupa el poder después es César Augusto. Otra cosa que quizá deberíamos mencionar sobre Julio César es la aparente simplicidad de el latín que él ocupa. Por eso se ocupa para enseñar, y esto es una tradición constante. Aquí tenemos una edición que también tiene latín y un comentario del texto. Dice ya desde el principio: sur l'espace de Jules César, texte choisi et annoté, de Roger Gall. Entonces, bueno, esta es una edición parecida a las que ya teníamos en español, en donde pues se ocupa el texto latino de Julio César para enseñar latín. Pero poco a poco se va complicando conforme va avanzando la Guerra de las Galias hasta llegar a usos de latín muy elegantes, pero a la vez complicados. Las obras de gramática se supone que enseñaban todo esto también, pero bueno, no se conservan. Sin embargo, la Guerra de las Galias parece algo semejante a lo que se nos planteaba con estas obras de gramática. Insisto, por la sencillez inicial y el que se va complicando poco a poco. Otra cuestión interesante con Julio César es su divinización posterior. Se le consideró un dios y se le rindió culto durante varios cientos de años, y por eso pues todavía conservamos, como bien sabemos, un mes del año en su honor. Julio, por supuesto. Otra cosa que habría que mencionar es su
actuación siempre elegante por un lado, lo marca Cicerón. Uno de los rasgos más famosos es el uso de un dedo para rascarse, cosa que no era tan común, sino se hacía con toda la mano. Y Julio César no. Son rasgos que constantemente se están marcando, que se mencionan, su manera de vestir, a veces incluso, como llamaron en algún tiempo, afectada, quizá algo femenina, y por eso también parte de el cuestionar su masculinidad, al grado de Catulo y de otros que decían que era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres, y otras cosas por el estilo. En algunos de los poemas que subiré, traducidos por mí, se ve la forma en que lo trata Catulo. Ya cuando hable de Cicerón, quizá hablemos de algo de lo que Cicerón dice de Julio César. Sobre Julio César queda entonces mencionado algo muy general.